Ricardo Almenar es coach ontológico. Hola Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a este tiempo de Magazine, donde has venido para quedarte, porque queremos aprender muchísimo del tema del coach. Pero primero vamos a dar una breve introducción a nuestros espectadores y a nuestros oyentes sobre qué es el coach ontológico. Bien, el coach ontológico yo lo definiría como un entrenamiento en el ser. Es un proceso de aprendizaje, un proceso de acompañamiento a un viajero que desea vivir una excitante vida, ¿no? Ajá. Entonces, el coach ontológico se basa en las competencias conversacionales, es decir, genera un espacio conversacional a través del cual intenta transformar o facilitar al propio cliente, bueno, el conseguir unas metas o disolver unos obstáculos que tiene de alguna forma establecidos. Eso es el coach ontológico, que se diferencia de otros coaches en general. Porque lo de la palabra ontológico... Es un poco el devenir del ser, ¿no? Es decir, es basándose en la filosofía del lenguaje, a través de las capacidades y competencias conversacionales, intentar facilitar ese futuro del ser, ese devenir del ser, en ese sentido, ¿no? O sea, de alguna forma se sustenta mucho en esa habilidad, en esa capacidad de generar conversaciones eficientes, a través del lenguaje, no el lenguaje como una descripción de la realidad, sino todo lo contrario. El lenguaje como una generación de la realidad, como una transformación de la realidad. Hay varios tipos de coach o de coaching, al menos tú los aplicas en varios ámbitos. El emocional, por ejemplo. Sí. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Mira, vamos a ver, el ontológico, como te decía antes, es un entrenamiento en el ser, a través de tres ámbitos. El ámbito lingüístico, como he dicho antes, a través de las competencias conversacionales, de las conversaciones. El ámbito emocional y el ámbito corporal. Nosotros decimos que desde el coach ontológico tratamos de generar una estructura de coherencia en el ser. ¿Qué es una estructura de coherencia? Pues esos tres ámbitos son como tres piezas. En la emoción, cuerpo y el lenguaje. Para conseguir una coherencia, para conseguir una identidad, para conseguir un ser pleno, tiene que interaccionar correctamente. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿cómo estás? Yo te puedo decir, estoy bien. Fíjate el cuerpo que tengo. Claro. Es decir, tiene que haber una sincronización, una armonía plena entre los tres ámbitos. Entonces, en el emocional que trabajamos, las cuatro emociones básicas. ¿Por qué llamamos básicas? Porque cuando nacemos, vienen incorporadas en nosotros. No hay que aprenderlas. Son el miedo, es la alegría, es la tristeza y es la rabia. Y algunos trabajamos también la ternura y el erotismo, ¿vale? Entonces, son básicas y te puedo asegurar que en el mundo empresarial y mucha gente no gestiona adecuadamente esas emociones. Yo entiendo, desde mi humildad, que tiene que trabajarse desde el origen, en las escuelas, en los colegios. Yo soy de una época, yo tengo una cierta edad, aunque mentalmente me considero muy joven, tengo 35 años, ¿vale? en el que no se podía llorar, el hombre no llora. Y nos están condicionados desde que nacemos a vivir el no ser. A sentir Claro, de una determinada efectivamente, forma. a sentir emociones, que es la autenticidad de la vida, el sentir, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo trabajo a través de metodologías, a través de la respiración, de la expresión corporal, ¿vale? De la expresión facial, o sea, y habitar el cuerpo en esa emoción y estar acostumbrado a habitarlo. La tristeza es buena, no es mala. Nos han dicho que la tristeza es dolorosa. No, la soledad es la dolor. La tristeza es una emoción que te hace valorizar cosas que tú antes no valorizabas. ¿Has visto Inside Out, del revés, la peli esta para niños? Pues mira, todavía no la he visto. La tristeza sí, es claro. de las emociones. Efectivamente, y la tristeza se demuestra en esa peli que es fundamental para mover otras cosas. Efectivamente, la alegría, el miedo también tiene una utilidad. ¿Qué es el miedo? El miedo es un avisador, ¿vale? Yo siempre digo que la función del miedo es valor menos prudencia. Si tú en tu vida te basas mucho en la prudencia, pocas cosas te atreverás a hacer o a decir. Si tú eres capaz de equilibrar, de superar un poco el valor frente a la prudencia, vas a ser una persona que vas a crecer. Entonces, en mi trabajo con las emociones les hago ver esto, ¿no? Es decir, tienes que tener un poco de valor, superar esa prudencia, ¿vale? Esa prudencia que viene por estímulos externos mayoritariamente, por el miedo al fracaso, por el qué dirán, por una serie de condiciones que el sistema genera para controlar de alguna forma la evolución en libertad del ser humano. En el ámbito corporal, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo trabajas? A través de la danza primal y a través de una estructura que llamamos modelo de disposición al movimiento. Es decir, nosotros cuando nacemos es como una arcilla,
¿vale? Tenemos una genética y luego lo que es el ámbito familiar, lo que es tu hábitat, etcétera, te modela una estructura corporal determinada, ¿vale? Con esa estructura corporal tú generas una serie de acciones o te la limitan. Nos basamos en 4 elementos: tierra, fuego, aire, he dicho tierra, fuego, aire y agua, ¿de acuerdo? Entonces, cada estructura corporal, por ejemplo, el fuego es el resolutivo, es la persona de acción, ¿vale? El agua es todo lo contrario, es la persona sensible que tiene capacidad de escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, yo les entreno a movimientos con música, es un entrenamiento en el set corporal, para que se habiten los cuerpos, para que entrenen su cuerpo y sepan en qué tipo de conversación deben utilizar un cuerpo o no. Tienes que estar preparado, tal. Pero yo digo, tu vida va a depender de la calidad de las conversaciones que vas a tener. Y de aquellas que no tienes, cuidado. O sea, hay conversaciones que nosotros decimos en las empresas y en la vida en pareja o en la vida familiar, son áreas conversables en el cual no se pueden hablar, están prohibidas y eso hace mucho daño. Nosotros llamamos técnicamente la rutina defensiva del callar. Eso es dañino, porque no afloran las cuestiones y tienes que tener la capacidad de aflorar para afrontar una situación y resolverla. Eso coloquialmente cuando dices tragar, no te lo tragues, no te lo tragues, no te lo tragues, ¿no? Te lo tragues y al final reventes. Así es. ¿Y el lingüístico? El lingüístico trabajamos con, bueno, pues con una serie de competencias, de capacidades. La primera, importantísima, escuchar. ¿Tú crees que en las empresas, en la familia, en el entorno de amigos, hay conversaciones eficientes? ¿Nos han educado a saber escuchar y a conversar para que el resultado sea eficiente para ambos? Mi experiencia me dice que no. Yo hace poco leí un libro que es Cómo hablar para que te escuchen y cómo escuchar para que te hablen. Y decía cosas muy básicas, pero es verdad que a veces no las hacemos. Efectivamente, es repasar una serie de cuestiones importantes. Por ejemplo, la escucha tiene 2 funciones, ¿vale? Primera función, la apertura al otro. Yo no puedo estar mirándote y decir sí, y tu mente estar cerrada porque voy a hacer mi verdad. Es decir, estoy imponiendo una verdad, ¿ok? No existen verdades. Porque un gol, el otro día en la final Atlético Madrid-Real Madrid, un gol, ¿qué ocurrió? ¿Todo el mundo se alegró? No. Una parte del estadio que se emocionó y otra parte del estadio que se entristeció. ¿Por qué? Porque una misma situación, en función del tipo de persona que eres, interpretas de diferente forma, provoca diferentes emociones, provoca diferentes... Entonces, ¿el coach es distinto según cómo es la persona? ¿Hay distintas aplicaciones? Primero tienes que conocer a la persona a la hora de... ¿O el coach es...? Mira, a mí me dijeron una vez una persona que fue coach en mis años de aprendizaje, sigo aprendiendo, porque el coach, humildemente hay que seguir aprendiendo, buscando recursos, mejorando y sobre todo desde la humildad, fundamental, ¿no? Me dijo... El coach, Ricardo, es una danza. Es una danza. Tú tienes que coger a la otra persona y danzar hasta que llegue un momento que hay una conexión energética, emocional, hay una fluidez, hay un respeto, hay una confianza. A partir de ahí puedes trabajar. Entonces, evidentemente tú tienes que ir con mucho respeto intentando indagar, escuchar, sin juzgarle. Cuidado, importante. Escuchar sin juzgar, para de alguna forma hacer un diagnóstico de cuál es la situación y a partir de ahí trabajar con diferentes herramientas, porque recursos. Sí que es distinto entonces, dependiendo de la persona aplicas... Hombre, las herramientas son las mismas, pero evidentemente utilizarás más unas que otras en función de lo que tú percibas. Por ejemplo, un ejemplo, las personas que son muy mentales, no entres por el lenguaje, porque entonces se ponen máscaras, ¿no? O sea, son personas que dominan mucho la mente, muy bien el lenguaje y no puedes entrar, ¿no? Porque inconscientemente nos protegemos. El ser humano, por su ADN de siglos y siglos, es un superviviente, entonces genera unas máscaras y se protege, ¿no? ¿Y a esas personas cómo hay que entrarles? Por la emoción. Yo le llamo la ventana de oportunidad, la ventana de entrar dentro del misterio de dónde está la inquietud, qué le está provocando y por qué. A través de la emoción. ¿Y las personas emocionales? A través del lenguaje del cuerpo, sabiendo gestionar. Es decir, tú no puedes, una persona que es fuego, yo generar una conversación basándome en el cuerpo fuego, porque entonces fuego y fuego no puede ser. Entonces, quiero decir, claro, y esto hay que expresarlo, que bueno, en
en algún programa. Claro, en si alguna queréis, de las secciones. Vamos a aprender contigo, Ricardo, un montón de este haremos. tipo de herramientas. Ricardo Almenar, que es coach ontológico. La gente cuando acude a ti, ¿qué tipo de objetivos quiere marcarse? Porque el coach es la forma de llegar a cumplir los objetivos que uno quiere, ¿no? Yo creo que el coach, nosotros somos unos facilitadores. Hay una palabra que me encanta, el facilitador me encanta, ¿no? Porque la gente dice, es coach, entrenador. Bueno, en cierta forma es un entrenador, que no entrena músculos, entrena la integración del ser, ¿vale? Entrena a buscar tu propia identidad, a vivir en el ser. Muchas personas viven en el no ser, viven vidas que no son las suyas, son las que pretenden que vivas. Y esto, ¿sabes en qué origina? Una falta de autoestima genial. Genial no, perdón. Brutal. Gracias. Brutal. Y entonces, ¿la autoestima qué es? Confiando en uno mismo. ¿Vale? Entonces yo le llamo la propociación, es decir, es un viaje hacia el interior de la persona, a descubrir tus puntos fuertes y tus puntos de mejora. Y no hay que centrarse solo en los puntos débiles, porque gastamos una energía bestial y nos olvidamos de los puntos buenos. Yo digo, distribuye energía, vamos a distribuir energía para potenciar lo bueno que tienes y vamos a intentar minimizar los puntos de áreas de mejora, ¿vale? Y la escucha es fundamental, volvamos a la escucha, fundamental, importante. ¿Y sabéis por qué no hay escucha? Porque no hay respeto. No aceptamos a la otra persona como ser diferente. O porque no hay interés también, porque a lo mejor tú me hablas de algo que no me interesa. Hombre, claro, a ver, para que haya una conversación tiene que haber una inquietud compartida. Claro. Si hablo sobre algo que a ti no te interesa, evidentemente es mejor con respeto. Yo, mira, perdona, no me interesa, no quiero hacerte perder el tiempo. ¿Y qué tipo de objetivos se marca la gente? Vale, pues, ¿Qué te piden? ¿Encontrar trabajo? No, sobre todo personas que en estos momentos, motivación. En el ámbito empresarial hay 3 cosas. Yo llevo 30 años en el ámbito empresarial, ¿vale? Y sí, tú has estado en Argentina, en México, en la Cámara de Comercio. Comercio de Valencia, 14 años. Tuve la gran privilegio, ya que estoy aquí en Gandía y en el Bairén, de coordinar, que confiaron en mí todo el centro el centro histórico, claro, que se convirtió en un centro comercial abierto, lo que es, y un trabajo que fue de equipo, que es fundamental. Crear un equipo de trabajo, y tuve la suerte de encontrar personas en Gandía que creyeron en un modelo, en un proyecto, y es emocional, es decir, esa confianza, esa convicción. Si tú tienes confianza y tienes convicción, tienes pensamiento positivo. Y las cosas salen, mejor o peor, salen. Entonces, la gente en general, ¿qué me pide? Me pide confianza en sí mismo, me pide disolver los miedos ante el trabajo, motivación, ¿vale? En las empresas, yo llamo CMC. C, confianza, M, motivación, y la C de compromiso, ¿vale? Esas 3 siempre salen en los diagnósticos, siempre. Falta confianza, comunicación, falta motivación y falta compromiso. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado la identidad, una identidad compartida. Una empresa es como un ser humano, un organismo que tiene brazos, piernas, ojos, células, pero van en sintonía, encuentran el por qué hago ese esfuerzo para conseguir que solamente una nómina. Eso no es el futuro. Porque eso revierte luego en el bienestar de las personas, en la salud emocional de las personas. ¿Cuántas depresiones estoy viendo yo ahora? Gente que está resignada, que está trabajando porque necesita trabajar. Oh. Muchísimas. ¿Y consiguen sus objetivos, Ricardo? ¿En cuánto tiempo más o menos? Buena pregunta. Esta pregunta es compleja. A ver, depende de cada persona. Es decir, yo siempre digo que el éxito es del cliente, es de la persona que desea trabajar. Si todas estas cuestiones no las aplicas, el coste me tiene, evidentemente, yo digo que si no se consigue, el fracaso es mío. Pero el éxito es de él. ¿Por qué? Entrenamiento en el ser. Hay que entrenar. Les mando tareas. Haz esto, haz lo otro, haz aquello. Y lo vemos, venga, quedamos. Entonces depende. Mínimo, en una persona, para empezar a encontrar, visualizar ciertos resultados, 9 sesiones, depende también del problema que estamos abordando. Claro. Cuidado. Entonces, cada persona... de las ramificaciones de ese problema, porque a veces no es solo lo que te pasa, sino es todo lo que deriva. Efectivamente, porque nosotros decimos que hay quiebres. Quiebres son interrupciones en el fluir de la vida. Son dificultades que nos encontramos sin esperarlas, ¿vale? Y muchas esas que vienen solas, ¿eh? Sí, vienen solas o vienen porque el universo es muy sabio, hay una sabiduría universal. Yo en cierto momento de la vida
bueno, pues 3 reveses seguidos de salud, de un tema de salud familiar, un tema también de económico y una serie de cuestiones. Me cerraron puertas, pero de repente digo, ostras, y salió el tema del coach. A mí esto, porque al final cada persona tiene que encontrar su pasión. Y la pasión es vivir, vivir con emoción, con el cuerpo, con alegría. Eso significa que haya días que estés triste, evidentemente, pero es encontrar la pasión. Entonces hay muchos tipos de dificultades, muchos, pero sobre todo la que más estoy encontrando es gente resignada, gente que no tiene ilusión, gente que les falta autoestima, mucha autoestima, muchísima. Tendremos tiempo de escuchar todas las recomendaciones de Ricardo, porque va a estar cada semana en este tiempo de magazine con nosotros, hablará en los distintos ámbitos, empresarial, educativo, personal, etcétera. Es coach ontológico y estará con nosotros pues aquí en el magazine diario. Ricardo, gracias por haber venido, por habernos atendido, que vaya muy bien. Un segundito, te hago un regalo. Porque yo creo que la inteligencia es compartir lo que poco que sabemos, ¿no? Entonces, yo comparto un kit para compartir, para la redundancia, para compartir, y es un proyecto, un programa que se llama Coaching Day, que va dirigido a las personas que desean motivarse y mejorar. Coaching Day, que es uno de tus proyectos, que nos puedes hablar de él en alguna de tus secciones, sí, ¿no? Sí, claro. Muy porque bien. por cada ámbito tengo una herramienta, un programa que trabajo y desarrollo. Bien. Ricardo, muy interesante. Enhorabuena por tu trabajo. Que Muchas vaya muy gracias. bien. Gràcies. Nos vemos aquí cada semana. Vale, encantado. Gràcies. Vinga, hasta luego. Continuem en este temps de magazine. De seguida, publicitat i després escoltem l'entrevista que hem mantingut amb José Vicens perquè ha començat ja i en venen de nous programes a Tele7 Safor. Fins ara mateix.